Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es María Sol y formo parte del equipo docente de FSH1. Algunos capaz ya me han visto en las videoconferencias, pero esta vez les voy a estar explicando todo lo relacionado al núcleo 9, que es el de placenta y anexos embrionarios. La clase va a estar dividida en dos, van a tener dos videos. En el primer video van a estar, les voy a estar explicando yo, y en el segundo video van a estar con la docente Martina Iparaguirre, que ya la han escuchado en la clase de sexualidad. Bueno, vamos a empezar. En esta diapositiva lo que pretendemos es presentarles de forma general la placenta y sus anexos. La placenta la podemos definir como un órgano que nos va a permitir el intercambio de nutrientes y oxígeno entre la madre y el feto. Mientras que los anexos embrionarios son inicialmente estructuras extraembrionarias que van a brindar inicialmente nutrición y protección al embrión. Esas estructuras son 4, que son el amnios, el saco vitelino, el alantoides y el corion. Una aclaración que si leen alguna otra bibliografía, como por ejemplo el Moore de embriología, van a encontrar que las denomina membranas placentarias. Es lo mismo, ¿sí? Si ustedes leen membranas placentarias, es lo mismo que anexos embrionarios. Vamos a ir marcando cada uno para ir repasando. Entonces tenemos el corion, que es toda esta estructura. Vamos a tener el amnios. Ustedes ya han visto cómo se forma la cavidad amniótica. Tenemos el saco vitelino, ¿sí? Recuerden que el saco vitelino era como ese globo que ustedes veían cuando les explicaron la parte de plegamiento, ¿sí? Que quedaba, cuando se cerraba de manera ventral el embrión, quedaba como un globo. Ese globo después se iba a invaginar y ir degenerando y siendo reemplazado. Después tenemos lo que es el alantoides, que es una estructura que vemos por acá. Y nada más. Y la placenta. Sí, la placenta, después vamos a ir viendo cómo se va a ir formando. Y otra estructura que tenemos también acá es el cordón umbilical. Recuerden que el cordón umbilical va a permitir la comunicación entre la madre y el feto, ¿sí? El intercambio por medio de la placenta. Lo que vamos a ver nosotros ahora, en este primer video, es todo el desarrollo de la placenta desde los primeros estadios hasta la formación de una placenta funcional. Recuerden que en general todo lo que ustedes han visto, ¿sí? Lo hemos visto por partes en los demás núcleos, pero que son todos procesos que ocurren de manera simultánea. Ustedes en el núcleo, por ejemplo, de desarrollo embrionario, vieron todo lo que pasaba acá, pero a medida que algo estaba pasando todo eso, en el exterior, que es toda esta parte, también estaba avanzando el desarrollo, ¿sí? Así que vamos a ir a lo largo de todo el video tratando de repasar y de integrar todo lo que ustedes ya han visto. Bueno, en esta diapo les planteamos esta pregunta, ¿sí? ¿Qué recordamos del blastocito y su implantación? ¿Por qué esta pregunta? Por lo que les dije antes. Nosotros les explicamos todos los procesos de manera separada, pero ocurren de manera simultánea, ¿sí? Entonces, la idea es que en este momento hagamos un repaso y volvamos hacia atrás en todo lo que ustedes ya han visto y centrarnos principalmente en esta segunda semana del desarrollo, que sería lo que ustedes vieron en el núcleo 4, ¿sí? De fecundación y anidación. Vamos a ir repasando qué es lo que pasa acá. Si estuviéramos en una clase presencial, ustedes tendrían que ir diciéndonos qué está pasando a modo de repaso.
para después seguir con todo el desarrollo. Bueno, centrémonos acá. Día 5 o 6 aproximadamente. Tenemos el blastocito con una masa celular interna y una masa celular externa. Esa masa celular interna se iba a transformar en el embrioblasto, ¿sí? Acá tenemos un estadio más avanzado. Ese embrioblasto después va a terminar siendo el futuro embrión, que ustedes ya vieron todo lo que pasaba ahí en el embrioblasto, en el núcleo de desarrollo embrionario. Por fuera teníamos la masa celular externa. Esa masa celular externa, si se acuerdan, se transformaba en el trofoblasto. Esa estructura del trofoblasto se va a dividir en dos, en un sincitio trofoblasto y en un citotrofoblasto. Acá tenemos un estadio más avanzado. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Cómo diferenciamos el citotrofoblasto del sincitio trofoblasto? Bueno, el citotrofoblasto se caracteriza por presentar células cúbicas con límites celulares bien diferenciados y con su núcleo correspondiente, formando todo un aro, ¿no? Sí, un aro, pongámoslo. Un círculo porque es completo, perdón. Y el sincitio trofoblasto es una masa de células multinucleada en donde no se definen los límites celulares y que tiene una gran capacidad invasora, ¿sí? Si nosotros observamos las imágenes vemos que por medio del sincitio trofoblasto el embrión va a ir introduciéndose en lo que es la pared del endometrio. Si repasamos un poco, ¿en qué porción del endometrio se va a implantar el blastocito? Se va a implantar en lo que es la capa funcional. Si se acuerdan, y volvemos más atrás todavía, cuando vieron ciclo hormonal femenino, ciclo sexual femenino, se acuerdan que en la fase secretora, en el endometrio, iba a tener características particulares como, por ejemplo, que las glándulas uterinas se volvían como en forma de tirabuzón, ¿sí? Y bien grandes, y empezaban a secretar sustancias nutritivas. Y eso era todo para preparar la futura implantación de un embrión. Y si no ocurría la fecundación, esa capa que es del endometrio degeneraba y entrábamos en la fase menstrual, ¿sí? La idea es ir integrando y repasando un poco. Entonces, volviendo al blastocito, acá aproximadamente día 7-8 tenemos esta estructura donde tenemos bien diferenciado el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto. Nosotros ahora vamos a empezar a ver la evolución de toda esta estructura, ¿sí? Que va a terminar siendo la placenta. Si miramos acá, tenemos el día 12, vamos a observar la capa de citotrofoblasto, ¿sí? Desarrollada y que está como formando una especie de columnas, ¿sí? Va a empezar a formar columnas. Esa citotrofoblasto se va a rodear, o sea, se va a volver columnar y se va a rodear de sincitio trofoblasto, el verde más oscuro que vemos acá, y va a constituir lo que es una vellosidad primaria, ¿sí? Si hacemos un corte transversal de una vellosidad de ese corte, vamos a observar que una vellosidad primaria está constituida por citotrofoblasto y rodeada de sincitio trofoblasto. Algo que no les dije antes fue que una característica de este sincitio era su capacidad invasora. Bueno, dentro del sincitio se van a formar lo que son vacuolas, ¿sí? Y esas vacuolas, a medida que el sincitio avanza, va a ir rompiendo los capilares sinusoides del endometrio y se van a llenar de la sangre materna. Y ahí van a formar las que se denominan lagunas trofoblásticas. Entonces, acá tenemos una vellosidad primaria.
núcleo de citotrofoblasto rodeada de sincitio trofoblasto. Si avanzamos en los días del desarrollo, acá ya tenemos aproximadamente día 13-14, vamos a observar que estas vellosidades ya tienen bien una forma columnar, si observamos, y vamos a ver que existe una porción de lo que se denomina núcleo mesodérmico. Ese núcleo mesodérmico viene del corión, ¿sí?, de la placa coriónica, que se va a introducir en esas vellosidades, formando lo que es una vellosidad secundaria. Si ustedes pueden plantearme que acá dice que tenemos una vellosidad primaria. Sí, son vellosidades, es una vellosidad primaria que está en transición a una vellosidad secundaria. ¿Por qué? Porque las vellosidades secundarias van a tener un núcleo mesodérmico en su interior. Esa es la característica típica de una vellosidad secundaria, ¿sí? Si hacemos un corte, como veíamos en el otro caso, vamos a tener núcleo mesodérmico en rosa, rodeado de citotrofoblasto y rodeado de sincitio trofoblasto. Esa es una vellosidad secundaria. ¿Qué la va a diferenciar de una primaria? La presencia de este núcleo mesodérmico en su interior. Si seguimos avanzando en el desarrollo, ya vamos a observar, si comparamos con la imagen anterior, tenemos un mayor desarrollo, ¿sí?, una evolución. ¿Qué vamos a ver acá? ¿Qué va a diferenciar ya al final de la tercera semana? ¿Qué diferencia tenemos entre esto y lo que veíamos en la diapositiva anterior? Vamos a observar estas estructuras que se están formando acá, ¿sí? Esas estructuras son capilares o vasos sanguíneos pequeños. ¿Cómo se forman esos vasos? Por células dentro del núcleo mesodérmico que se diferencian en capilares o vasos sanguíneos que se van a denominar capilares vellosos. De vuelta, si hacemos un corte transversal, vamos a tener que una vellosidad terciaria está formada por un núcleo de mesodermo en el cual va a haber vasos sanguíneos diferenciados, una capa de citotrofoblasto que la rodea, rodeado de sincitio trofoblasto. Ustedes van a ver acá, que es algo característico de un estadio más avanzado de la vellosidad, que el citotrofoblasto se descontinúa, ¿sí? En un estadio más avanzado, la capa de citotrofoblasto es discontinua, mientras que en un estadio más inicial de la formación de la vellosidad terciaria va a ser toda continua la capa. Esto es importante para cuando después veamos más adelante la barrera placentaria. Otra cosa que no les dije es que todos esos pequeños vasitos van a estar conectados entre sí a través de la placa coriónica, que ahora en otra imagen lo vamos a ver mejor. Acá tenemos una vellosidad terciaria, ¿sí? Cuarta semana, bien desarrollada. ¿Qué vamos a observar acá? Que esas vellosidades terciarias también se las denomina vellosidades troncales. ¿Por qué se las denomina vellosidades troncales? Porque se anclan a la placa coriónica. Son como un árbol, ¿sí? Tenemos el árbol con su tronco anclado a la placa coriónica, que si seguimos con nuestra analogía sería la tierra o el pasto, ¿sí? Entonces, la tierra o el pasto va a ser la placa coriónica y el árbol se va a anclar, es decir, la vellosidad troncal se va a anclar a esa placa coriónica. Ese árbol que tenemos, haciendo la analogía, o vellosidad troncal, va a emitir ramificaciones, ¿sí? Como un árbol, va a tener muchas ramas con ramitas. Esas vellosidades se van a denominar vellosidades libres, ¿sí? Entonces tenemos una vellosidad troncal o terciaria, anclada a la placa coriónica, con sus
ramificaciones que se denominan vellosidades libres, ¿sí? Otra característica que vemos acá es que el citotrofoblasto va a invadir y va a recubrir todo lo que es el sincitio, ¿sí? Y se va a extender hasta el endometrio, o sea, está en el endometrio, pero se va a extender más allá, ¿sí? Y va a formar toda una capa continua alrededor, que se denomina capa citotrofoblástica externa. Si volvemos a la diapo de atrás, lo vamos a ver mejor. Vemos que todo el citotrofoblasto se va a extender por sobre las lagunas, ¿sí? Y va a rodear todo, una capa continua. Esa capa se denomina capa citotrofoblástica externa. Va a unir el sistema coriónico al tejido endometrial materno, ¿sí? Va a permitir eso, esa capa. Si volvemos a esta diapositiva, acá vemos en el interior de la vellosidad los vasos sanguíneos bien desarrollados y que todos se van a unir en la región de la placa coriónica y por medio del pedículo de fijación van a unir la placenta con el embrión, ¿sí? Y como dice acá, cuando el corazón empieza a latir a la 4ª semana, está formado el sistema velloso para proporcionar al embrión nutrientes y oxígeno. En esta diapo también vamos a repasar de vuelta las vellosidades terciarias en distintas etapas. Acá tenemos una vellosidad en la 4ª semana y acá tenemos una vellosidad al inicio del 4º mes, ¿sí? En la 4ª semana, el mesodermo penetra en las vellosidades troncales hacia la placa decidual. Tenemos toda esta estructura que va a formar, acá vamos a ver bien la cubierta citotrofoblástica y vemos las vellosidades troncales ancladas, ¿sí? Y que ya están emitiendo sus ramificaciones o vellosidades libres. Ya en el inicio del 4º mes vamos a encontrar mayores ramificaciones, ¿sí? Esto que les decía de las ramitas, todas estas vellosidades libres, ¿sí? ¿Qué vamos a observar acá? Estos que vemos acá es un sinusoide materno, un vasito sanguíneo materno, una arteria espiral materna que va a volcar su contenido en lo que es el espacio intervellositario, ¿sí? ¿Cómo sucede esto? Lo que sucede es que hay una invasión, ¿sí?, endovascular del citotrofoblasto a través de las arterias espiraladas, formando vasos sanguíneos híbridos, ¿sí?, con porciones propias de su vaso sanguíneo y porciones del citotrofoblasto. ¿Qué va a permitir esto? Que sean vasos de mayor calibre y menor resistencia, por lo que se va a poder volcar una gran cantidad de sangre a los espacios intervellosos, por donde va a ocurrir el intercambio de nutrientes y oxígeno. ¿Por dónde va a ocurrir el intercambio de nutrientes y oxígeno? Se va a dar a través de lo que se denomina barrera placentaria, ¿sí? En la 4ª semana, la barrera placentaria va a estar formada por el sincitio trofoblasto, el citotrofoblasto, el tejido conectivo y el endotelio de un capilar o vaso sanguíneo. Allá, al inicio del 4º mes, que yo les dije anteriormente que el citotrofoblasto se descontinúa y la barrera solamente va a estar formada por sincitio y el capilar, ¿sí? Se vuelve más delgada, ¿sí?, y se va a producir a través de esa barrera el intercambio de nutrientes y oxígeno entre el feto y la madre. Más adelante van a ver todo el proceso de circulación, ¿sí? ¿Qué más?
El nuevo sistema de vasos placentarios tiene menor resistencia y puede llevar más sangre a los espacios intervellosos. Creo que lo dije al revés. Al comenzar el cuarto mes, el sincitio y la pared endotelial de los vasos sanguíneos fetales son las únicas capas que separan la circulación materna de la fetal, permitiendo mayor tasa de intercambio. ¿Sí? Esto que les decía de la barrera placentaria adelgazada. Bueno. En esta diapo vamos a tener un resumen, ¿sí?, de todas las vellosidades. Entonces, una vellosidad coriónica primaria, dijimos que está formada por un núcleo de citotrofoblasto y rodeada de sincitio trofoblasto. Una vellosidad coriónica secundaria va a estar formada por este núcleo mesodérmico o tejido conjuntivo o mesénquima, pueden encontrarlo así en la bibliografía, rodeado de citotrofoblasto y de sincitio trofoblasto. Ya una vellosidad coriónica terciaria, vamos a observar los vasos sanguíneos en desarrollo. Recuerden que al inicio del embarazo vamos a tener una capa continua de citotrofoblasto y que la rodea otra de sincitio trofoblasto. En un estadio más avanzado del embarazo ya vamos a tener la capa de citotrofoblasto discontinua, ¿sí?, y los vasos sanguíneos bien desarrollados. Y tenemos estas células que se denominan macrófagos o células de Hochbauer, que son macrófagos, ¿sí?, son células inmunes. Bueno, entonces hasta acá lo que vimos fue toda la evolución de esa masa celular externa, en un principio en el blastocito, se nos terminaban formando las vellosidades, ¿sí? Y en ese sistema de vellosidades tenemos la circulación, ¿sí? Tenemos una serie de vasos sanguíneos que nos van a permitir la conexión con el embrión y a su vez que pueda intercambiar nutrientes y oxígeno con la madre. Ahora avanzando, hasta acá tenemos la parte que sería que brinda el feto, ¿sí? Recordemos que la placenta va a tener dos porciones, una porción de fetal y una materna. Ahora nos falta ver la materna y después toda la placenta ya formada. En esta diapo podemos ver que ya tenemos un embrión de 8 semanas, en donde vamos a ver todas las vellosidades, ya son vellosidades terciarias o troncales, dispuestas de manera radial, alrededor de la cavidad coriónica, ¿sí? Todas de manera radial. Si ustedes observan la figura, vamos a ver que en una porción va a haber mayor desarrollo de las vellosidades y en el otro no, ¿sí? Entonces, esta región donde encontramos mayor desarrollo de las vellosidades es en el polo embrionario, ¿sí? Ese polo embrionario va a constituir después lo que es el corion frondoso. El corion frondoso constituye la parte fetal de la placenta. Y del otro lado, en el polo embrionario, vamos a ver que las vellosidades comienzan a degenerar y se pierden, formando el corion liso, ¿sí? Ese corion liso después va a formar parte de la membrana amnion-coriónica. Entonces, corion frondoso va a formar parte de la porción fetal de la placenta. Corion liso, parte de la membrana amnion-coriónica. Corion frondoso, tenemos una gran cantidad de vellosidades. Corion liso, no. ¿Sí? Como les dije antes,
todo lo que vimos hasta ahora está relacionado a la parte fetal, pero existe una parte materna, ¿sí? Recuerden que la placenta va a estar constituida por una porción materna y una porción fetal. La porción materna es el endometrio uterino, ¿sí? Que es en este estadio del desarrollo se lo denomina decidua, ¿sí? Está constituido por células deciduales. ¿Qué características tienen estas células deciduales? Que tienen un aspecto pálido, son grandes y comienzan a secretar gran cantidad de lípidos y de glucógeno. Esa decidua es la capa funcional del endometrio, ¿sí? que se separa del resto del útero tras el parto. Y vamos a tener como 3 porciones. Una decidua basal, que es la decidua que se encuentra próxima al embrión y a las vellosidades. Una decidua capsular, que es esta, que se encuentra en el polo embrionario, se aproxima al corión liso. Y una decidua parietal, que es el resto de la pared del útero, ¿sí? Entonces tenemos decidua basal, decidua capsular y decidua parietal. Acá ya bien les dice que la decidua basal, junto con el corión frondoso, van a formar la placenta, ¿sí? Ya ahí tenemos la pista. Vamos a mirar ahora cómo se va a formar esa placenta definitiva. Acá tenemos dos dibujitos, ¿sí? Un esquema a final del segundo mes y un esquema al final del tercer mes. ¿Qué observamos acá? Acá en naranja vamos a ver toda la decidua, ¿sí? Todo el endometrio uterino, ¿sí? Tenemos la decidua basal próxima a las vellosidades, al corión frondoso. La decidua capsular, que se encuentra rodeando todo lo que es la cavidad coriónica, o sea, todo el corión y su cavidad. Y la decidua parietal, que es el resto del endometrio. ¿Qué va a pasar acá? La decidua basal junto con el corión frondoso van a formar la placenta. La decidua capsular, por el aumento de del saco, perdón, por el crecimiento de la cavidad coriónica, ¿sí? Este crecimiento se va a ir perdiendo y va a degenerar. Y esta cavidad coriónica, al crecer el embrión y a crecer en consecuencia la misma, se va a unir a lo que es la decidua parietal, obliterando toda la cavidad uterina, que es lo que podemos ver acá. No tenemos más decidua capsular porque se perdió al desarrollarse y aumentar en tamaño la cavidad coriónica, o el corión, perdón. Y a su vez, lo que observamos es que por crecimiento de la cavidad amniótica, esta también se fusiona, ¿sí? La decidua parietal, corión liso y el amnion se fusionan. Y la decidua parietal con el corión obliteran la cavidad uterina. Entonces, al final del segundo mes persiste el saco vitelino en la cavidad coriónica entre amnion y corión, que es este que vemos acá. Al final del tercer mes, el amnios y el corión se fusionaron, amnios y rojo corión se fusionaron, y la cavidad uterina se obliteró al fusionarse el corión liso, que es este que está acá, que no tiene vellosidades, con la decidua parietal. ¿Sí? Entonces, perdimos lo único que perdimos fue la decidua capsular. Entonces, tenemos corión frondoso más decidua basal, van a formar la placenta. El corión liso con la decidua capsular degenera
va a obliterar la cavidad uterina y la cavidad coriónica, formando luego la membrana amnion-coriónica porque se fusionan el corión y el amnion. La membrana amnion-coriónica es lo que se denomina que se rompe la bolsa cuando entra en parto, ¿sí? En el periodo del parto. Cuando se rompe la bolsa es que se rompe esto. Bueno, entonces desde acá hasta acá tenemos formada toda la placenta. Vimos todo lo que es la evolución de esa masa celular externa hasta la formación del corión frondoso y las modificaciones que sufren las células del endometrio, transformándose en células deciduales y constituyendo la deciduo basal, capsular y parietal, y que vamos a tener que la deciduo basal va a constituir, junto con el corión, la placenta. O sea que tenemos cara materna dada por la deciduo basal y cara fetal dada por el corión frondoso, ¿sí? Ahí tenemos la placenta formada. Ahora vamos a ver la placenta en su estadio bien desarrollado, porque tiene características particulares. Bueno, acá tenemos la placenta. Como dijimos, es el órgano que va a facilitar el intercambio de nutrientes y oxígeno entre la madre y el feto. Y teníamos dos componentes. El componente materno, como dijimos, que deriva del endometrio materno y se llama decidua. ¿Cuál de las deciduas era? La decidua basal. Y después tenemos el componente fetal, que deriva del trofoblasto y que cuál va a ser el corión frondoso. O sea, ahí dice que deriva del trofoblasto y el mesodermo extraembrionario. Recuerden que el mesodermo extraembrionario va a formar el corión, ¿sí? Entonces, de ahí va a derivar toda la porción fetal que dijimos es el corión frondoso. ¿Qué características va a tener la placenta? Es discoide, porque es circular y aplanada, tiene las dos caras, como dijimos, la fetal y la materna. Es vellosa, porque el intercambio y síntesis es en el corión velloso o frondoso, ¿sí? Es hemocorial, esto es muy importante, ¿por qué? Porque la sangre materna nunca se va a mezclar con la sangre fetal, ¿sí? El intercambio de nutrientes y oxígeno se va a dar mediante la barrera placentaria. Nunca la sangre materna con la fetal se mezclan. Si ocurre esto es porque hay algún problema en el desarrollo de la placenta y tenemos algún tipo de anomalía. Pero esto es muy importante, ¿sí? Que les quede claro que la sangre materna nunca se va a mezclar con la sangre fetal. Recuerden que la sangre materna se vuelca sobre los espacios intervellosos. Después tenemos que es corión alantoidea. Esto significa que el corión es irrigado por vasos fetales o alantoides. Y la del intercambio se da entre sangre de los vasos fetales y la sangre materna de los espacios intervellosos. Esto que les decía antes. El intercambio se va a volcar la sangre en los espacios intervellosos y se va a producir el intercambio con vasos fetales. Pero nunca se van a mezclar la sangre. Y es decidual porque está integrada por tejido asociado al endometrio modificado, ¿sí? Estas células deciduales que yo les decía que eran pálidas, bastante grandes y con gran producción de lípidos y glucógeno. Acá tenemos un corte de placenta donde vamos a ver ciertas características, ¿sí? De la placenta. Nosotros tenemos acá que en la decidua va a emitir lo que se denominan tabiques deciduales. ¿Sí? Es como proyecciones hacia adentro
que van a dividir a la placenta en lo que se denominan cotiledones, ¿sí? Todo eso lo va a generar estos tabiques residuales que se imaginan y van a formar los cotiledones. O sea, cada uno de estos es un cotiledón. En ese cotiledón vamos a encontrar las vellosidades troncales, todas con sus ramificaciones de vellosidades libres. Estos tabiques residuales no se extienden hasta el final, ¿sí? Por lo que nos permite que todos los cotiledones estén conectados entre sí, ¿sí? La sangre que se vuelca por medio de las arterias espirales va a ir hacia todos los cotiledones, porque están todos abajo conectados entre sí, comunicados en realidad entre sí. Y cada uno de las vellosidades troncales, como nos dijimos anteriormente, va a estar comunicada entre sí a través de la placa coriónica. Y todos los vasos sanguíneos, que son 2 arterias y una vena, por medio del pedículo de fijación, van a conectar con el embrión, ¿sí? Esto es importante, el aumento del grosor de la placenta proviene de la arborización de las vellosidades, ¿sí? Esto que les decía de que se empiezan a ramificar. No de una mayor penetración en los tejidos maternos, sino por la arborización. Cuanto más, sería la palabra, más ramificada está, más superficie de intercambio vamos a tener, ¿sí? Bueno, hasta acá tenemos toda la estructura de la placenta ya formada, ¿sí? La placenta tiene esa forma discoide, con un lado materno, un lado fetal. El lado fetal dado por el corion frondoso. Ese corion frondoso estaba formado por las vellosidades y el mesodermo extraembrionario del saco coriónico. Y la parte fetal dada por la deciduas. Recuerden que la decidua es la decidua basal, ¿sí? Bueno. La placenta, como bien dijimos, va a estar conectada al embrión por el cordón umbilical, ¿sí? Entonces lo que nos falta ver ahora es la formación del cordón umbilical. Bueno, en esta diapo vamos a ver cómo se forma el cordón umbilical. Tenemos 2 imágenes, un embrión de 5 semanas y un embrión de 10 semanas. Si nos posicionamos en el embrión de 5 semanas, vamos a observar que el anillo umbilical primitivo, que es esta región que vemos acá, va a estar cruzado por el saco vitelino con sus vasos vitelinos, el pedículo de fijación, que contiene los vasos umbilicales. Recuerden que son 2 arterias y una vena, y el alantoides. Recuerden que el pedículo de fijación va a estar conectado a la placa coriónica, ¿sí? Acá observamos la cavidad extraembrionaria y acá tenemos toda la cavidad intraembrionaria. Bueno, ¿qué va a pasar a medida que avanzan los días en el desarrollo? Recuerden que el amnios, o sea, el embrión va a crecer y en consecuencia el amnios va a crecer y a su vez también crece la placa coriónica, ¿sí? La placa coriónica. ¿Qué va a pasar? El amnios, como consecuencia del crecimiento, va a envolver a estas estructuras, ¿sí? Lo que va a hacer es envolver, por el crecimiento las va a envolver. Y va a constituir lo que es el cordón umbilical primitivo. Que acá tenemos una imagen de 10 semanas, donde podemos ver bien que el amnios, que es esto negrito que ven acá, está envolviendo estas estructuras, tanto el saco vitelino como el pedículo de fijación, junto con el alantoides. ¿Qué va a pasar? ¿Qué podemos observar en esta imagen? Tenemos que en la porción más distal del cordón umbilical primitivo vamos a observar el saco y el conducto vitelino entre lo que es el amnion
amnios y el corion, ¿sí? Todavía no se terminó de fusionar el amnios con el corion. Y en la porción proximal vamos a encontrar asas intestinales. ¿Por qué encontramos estas asas intestinales? Porque en el periodo del desarrollo, acá ya a partir de la quinta semana, vamos a ver que la cavidad abdominal es muy pequeña para albergar todas las asas intestinales. Por lo tanto, esas asas intestinales se hernian hacia el cordón umbilical, constituyendo lo que se denomina hernia umbilical fisiológica, ¿sí? Eso lo vamos a ver más en detalle en la segunda parte de la materia en FSH2. Pero lo que es importante que sepan que va a existir asas intestinales en el cordón. Alrededor de la semana 10, esas asas intestinales se van a retraer, ¿sí? Y a ubicarse en su posición normal. Y lo que va a suceder es que el saco y el conducto vitelino van a obliterarse y van a degenerar. Y solamente el cordón umbilical va a estar atravesado por el pedículo de fijación junto con sus vasos umbilicales. El alantoides también va a degenerar. Entonces, repasando. Por crecimiento del amnios, como vemos acá, esa estructura del amnios va a envolver a el pedículo de fijación y el saco vitelino, ¿sí? Que es lo que observamos acá, envuelto por el amnios. Vamos a observar que ocurre una herniación de las asas intestinales hacia el cordón, que a partir de la semana 10 se retraen y se ubican en su posición normal. El saco y el conducto vitelino obliteran y se degeneran, mientras que los remanentes del alantoides también, ¿sí? Entonces, solamente vamos a observar que el cordón umbilical va a estar constituido por los vasos umbilicales, que son las dos arterias y la vena, rodeados de un tejido rico en proteoglucanos que se denomina gelatina de Wharton, ¿sí? Recuerden también que este espacio que ustedes ven acá se va a obliterar porque se fusionan el amnios y el corion, se terminan de fusionar, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un repasito. ¿Qué tenemos? Que en la quinta semana el anillo umbilical primitivo iba a estar atravesado por el pedículo de fijación, el conducto vitelino y el canal que conecta cavidad intra y extraembrionaria, que es esto que ustedes ven acá, que sería esta región, ¿sí? Porque acá tenemos la cavidad extraembrionaria, la cavidad coriónica y la cavidad intraembrionaria. Como bien les dije, la cavidad amniótica se agranda, ¿sí? A costa de la cavidad coriónica. Y ese amnios va a envolver a todo el pedículo de fijación y el pedículo del saco vitelino, formando el cordón umbilical primitivo, ¿sí? Al final del tercer mes, el amnios entra en contacto con el corion, obliterando la cavidad coriónica, que es esto que sucede acá, que, o sea, este espacio se cierra porque recuerden que crece, ¿sí? Y se fusiona. El saco vitelino desaparece y las asas intestinales se dirigen al interior del cuerpo del embrión, obliterando la cavidad dentro del cordón, ¿sí? El cordón solamente va a estar formado por los vasos umbilicales, las dos arterias y la vena, más la gelatina de Wharton, que es este tejido rico en proteoglucanos que le va a brindar protección a los vasos sanguíneos. ¿Qué más? Recuerden que ocurre el proceso de herniación de las asas intestinales, que se denomina hernia umbilical fisiológica. Alrededor de la semana 10, esas asas van a volver a su posición normal porque la cavidad abdominal ya creció lo suficiente para poder albergarlas. Y si esto no ocurre, vamos a tener distintos tipos de patologías que más adelante las vamos a ver, ¿sí?
Y resumiendo, entonces el cordón umbilical está formado por un pedículo de fijación, el conducto que contiene los vasos, mide alrededor de 50 a 60 centímetros y está constituido por las dos arterias y una vena. La vena va a ser la que transporte el oxígeno al feto, ¿sí? Bueno, hasta acá vimos toda la formación de la placenta desde esa masa celular externa hasta la constitución, hasta la formación, definitiva de la placenta. Vimos al cordón umbilical que va a conectar la placenta con el embrión y por donde va a ocurrir el intercambio de nutrientes y oxígeno. Y ahora en el siguiente video con Martina van a ver todo lo que es circulación, barrera placentaria, funciones de la placenta, la implantación anómala de la placenta, los embarazos gemelares y demás, ¿sí? Bueno, espero que el video les haya servido como herramienta para facilitar la lectura de toda la bibliografía y como siempre consulten en los foros, por mensaje y demás. Bueno, un saludo a todos.